vida se trata muchas veces de temporadas buenas, temporadas malas, temporadas de provisión, temporadas donde hay tal vez escasez, pero también seguridad en cuanto a lo que Dios provee, etcétera. Y hay un periodo en la vida del apóstol Pedro donde sufrió una circunstancia difícil. Hay un pasaje que está en el libro de Lucas capítulo 22 que nos narra esto, y nos narra cómo en un momento difícil el Señor le avisó a Pedro acerca de esta circunstancia. Y yo quiero que usted pueda abrir su Biblia si la tiene a mano en Lucas capítulo 22, y le quiero leer simplemente del versículo 31. Mire lo que le dice el Señor Jesucristo a Pedro. Le dice: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo, pero yo he orado por ti para que no falle tu fe, y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Señor, respondió Pedro, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Pedro, te digo que hoy mismo, antes que cante el gallo, 3 veces negarás que me conoces. Y sabe, usted ya conoce la historia y sabe lo que sucede después de esto. Efectivamente, antes que cante el gallo, Pedro termina negando al Señor Jesús, y dice la Biblia que luego de eso él llora amargamente. Y zarandear, según lo que usted puede ver en un diccionario, es un proceso, ¿cierto?, que se hacía en ese entonces con el trigo, y el propósito que tenía literalmente de poder someterlo, ¿cierto?, a una vibración, ¿cierto?, a poder zarandearlo, como dice la palabra, fuertemente, era poder separar la paja precisamente de todas las impurezas y obtener un grano limpio, poder, ¿cierto?, tener un grano que fuese útil para diferentes propósitos. Y este término zarandear también implica no solamente eso, sino que también implica poner a prueba, ¿cierto?, la fidelidad de pronto de un elemento como el trigo, pero también de nuestro corazón, también de cómo estamos nosotros parados y cómo estamos nosotros viviendo nuestro evangelio. Lo que Pedro, junto con sus discípulos, estaban a punto de pasar, era precisamente de que iban a ser probada su fidelidad a Dios. Así que el zarandeo tiene esa finalidad, ¿cierto?, limpiar el grano o limpiar la uva también, pero también examinar detenidamente algo, también el poder escudriñar, separar, si lo quiere de alguna manera, lo común de lo especial, lo que no sirve o de lo que sirve, ¿cierto? Y hay momentos difíciles en la vida, hay momentos donde la salud tal vez se deteriora, hay momentos donde tal vez hay un periodo de crisis matrimonial, de crisis financiera, tal vez hay periodos donde a lo mejor nuestra vida espiritual está a punto de apagarse, donde la economía no está bien, donde estamos diciendo este no es el mejor periodo que estoy viviendo, y lo que quiero decirte es que son periodos de zarandeo tal vez, donde Dios está removiendo tu vida, donde Dios está removiendo a su iglesia hoy en día y está sacando lo mejor, está separando precisamente la paja, lo inservible del trigo, de lo que realmente importa, de lo que realmente nosotros necesitamos. Y el contexto en el que el Señor Jesús narra, ¿cierto?, esta escritura es precisamente estaban cenando, estaban en la última cena, ¿cierto? Estaban celebrando la última Pascua y estaba Jesús con sus discípulos, y de repente nuestro Señor Jesús le empieza a comentar a sus discípulos y les dicen: ¿sabes qué? Uno de ustedes me va a negar hoy día. Y ahí empieza la típica frase ya conocida por todos: ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo? Pero ¿sabes? Interesante que uno a uno comienzan a mirarse, ¿cierto? De hecho, Juan nos narra que en un momento le pregunta, ¿cierto? Jesús dice: bueno, el que pone, ¿cierto?, el que come del pan, ¿cierto?, de mi mano prácticamente es aquel que también me va a negar. Y están en esa circunstancia cuando de pronto ellos comienzan una discusión de quién se quedaría a cargo una vez que nuestro Señor Jesús se fuera. ¿Quién de nosotros sería el más importante? Es como que hubiesen estado ahí y el Señor Jesús le dice: ¿sabes qué? A mí uno de ustedes me va a negar. ¿Seré yo? No, yo no seré. ¿Serás tú? No, no tenemos idea. Pero ¿sabes qué? Preocupémonos de lo importante. ¿Quién de nosotros va a ser el más grande cuando Jesús no esté? Y ese es el contexto en el cual ellos comienzan, ¿cierto?, a hacer esta pregunta. Y en esa circunstancia, ¿sí? Es cierto, Jesucristo les comienza a hablar, ¿cierto?, del servicio, de la importancia del servicio, pero de pronto se detiene y le dices:
Pedro, Pedro. Yo me imagino como cuando nos están diciendo, ay, Davidcito, ay, Milko, Otra vez. Cotinito. Satanás los ha pedido a ustedes para ser zarandeados. Y Jesús nos dijo, pero ¿sabes qué? Yo voy a vencer. Yo los voy a liberar de esta circunstancia. A ustedes el coronavirus ni los va a tocar. Pueden hacer y deshacer, pueden andar por el mundo tranquilos, no les va a pasar nada. Lo que Jesús dijo es, yo voy a rogar por ustedes. Yo he pedido por ustedes y voy a pedir por ustedes para que su fe no flaquee. Para que su fe, ¿cierto?, cuando sea puesta a prueba, no flaquee. Y Pedro, en ese momento en el cual Jesucristo le dice, tú me vas a negar 3 veces, Pedro, bueno, se lanza y dice, yo, Señor, no, yo voy a ir contigo hasta la cárcel, yo sí, contigo voy a la muerte, yo he caminado contigo 3 años, yo he visto tus milagros, tú me has utilizado para sanar enfermos también al igual que ti, yo he podido ver tu poder, tu autoridad, ¿cierto? Y muchas veces nos preguntamos eso, no, es que la iglesia somos hijos de Dios y a nosotros no nos va a suceder nada en la vida, y no es lo que dice la Escritura. La Escritura dice que vamos a tener aflicción, pero también se nos dice que tenemos que confiar porque Cristo ya venció por nosotros. Y en ese contexto, ¿cierto?, tratando los discípulos de preocuparse de lo humano, de lo que no era importante, es que el Señor le hace esta declaración de que serían zarandeados. La pregunta es, ¿cuándo lo seremos? Porque quiero decirte con esto, el Señor nos ha llamado también para ser zarandeados. Él necesita que seamos zarandeados. La pregunta es, ¿cuándo? ¿En qué momento? ¿Bajo qué circunstancia? ¿Cuál será el contexto en el cual nos corresponda, nos toque poder ser zarandeados? Y en medio del dolor, en medio de la dificultad, ¿cierto?, en medio de nuestra zarandeada, ¿cierto?, la fe no va a fallar porque estamos, ¿cierto?, en Cristo Jesús. Es lo que el Señor Jesús nos dijo, porque la Biblia dice que Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Entonces, ¿sabes qué? El zarandeo a nosotros nos permite poder formar nuestro carácter, nos permite poder sacar lo mejor de nosotros, nos permite poner a prueba nuestra obediencia, nos permite poder alinearnos con Jesucristo, nos permite poder entender que tenemos prioridades más importantes que estar discutiendo como los discípulos quién era el más importante o quién sería el más importante en el reino de los cielos. Jesús estaba diciendo, oye, uno de ustedes me va a negar y se preocupan por eso. Y la verdad es que siento que hoy en día, en este tiempo en el cual la iglesia está siendo zarandeada, porque todo lo que nos sujetaba antes ya no lo tenemos, ¿cierto? Y hemos aprendido en este tiempo como iglesia, y me refiero a esto de forma transversal, ¿cierto? La iglesia ha aprendido a poder seguir funcionando, a poder seguir haciendo iglesia, valga la redundancia, con el diseño original, entendiendo que el Señor Jesús siempre quiso múltiples iglesias en múltiples hogares, ¿cierto? Que fuésemos sacerdotes de hogar, los varones, que las mujeres cumplieran el rol que les corresponde como madres también, ¿cierto? Como mujeres piadosas, como mujeres de influencia en casa, los hijos honrando a los padres, ¿cierto? Y que la iglesia pudiese seguir siendo luz en medio de las tinieblas. En medio de este tiempo hemos aprendido que la iglesia no se trata de una infraestructura, no se trata de un lugar físico, sino que se trata de tú, de yo, de mí, ¿cierto? Haciendo algo por esta sociedad, por aquellos que no tienen a Cristo en el corazón. Y el tema es que el zarandeo nos permite poder poner a prueba nuestra obediencia, nos permite poder darnos cuenta cuáles son nuestras debilidades. El zarandeo nos purifica, el zarandeo nos prueba para poder ser vasos de honra, para poder servirle, nos provoca a buscar a Jesús. Las dificultades nos provocan buscar a nuestro Señor Jesús y nos permite poder volvernos a enfocar en lo real, en lo correcto, como decía hace unos segundos, para poder vivir en esta dimensión diferente, donde Dios es lo más importante, donde nuestras necesidades pasan a segundo y tercer plano, donde recordamos que Jesús dijo, busquen primero que todas las cosas el reino de Dios, su justicia, y lo demás va a ser añadido. Entonces el zarandeo nos permite poder dar frutos. Necesitamos dar frutos. El Señor nos mandó a poder fructificar, a poder dar frutos, nos mandó a permanecer en Él. Él como la vid, nosotros como los pámpanos. Y, ¿sabe? Estos hombres estaban confiando en sí mismos. Cuando Jesús les entrega esta palabra, estos hombres estaban confiando en ellos. Ellos estaban preocupados de cuáles eran sus herramientas. Tal vez discutieron y el alegato a lo mejor fue fuerte. Jesús tiene que intervenir.
Y tiene que comenzarles a hablar del servicio, y tiene que comenzar a hablarles de que ¿cierto? El que mayor honra tiene es el que sirve a los demás, ¿cierto? Y ellos estaban pensando, oye, yo tengo más pachorra que ti, yo soy más entrenado, tal vez diría alguno. A lo mejor Pedro dijo, yo tengo más carácter que ustedes. Otro habrá dicho, no, yo soy más letrado, por lo tanto a mí me corresponde el primer lugar. Estaban confiando en sus recursos humanos, en sus capacidades humanas. Y ¿sabes qué? La zarandeada va a sacar lo mejor de ti. Ese es el propósito. ¿Sabes qué? La zarandeada hace de que te des cuenta si hasta ahora la vida religiosa no ha formado en ti el verdadero carácter de Cristo. En otras palabras, te hace darte cuenta, ¿cierto?, que la vida religiosa no puede esconder quién eres realmente, quién soy yo realmente. Solo el ser zarandeado nos va a permitir darnos cuenta de qué estamos hechos. Como decían los jóvenes hoy día, si somos de cartón o no somos de cartón. Si nuestra fe está puesta en Jesús, está puesta en nuestras herramientas, está puesta en nuestras esperanzas humanas, y la verdad es que nosotros tenemos que hoy día sacar lo mejor de la iglesia, lo mejor de quienes somos en este tiempo de cuarentena, en este tiempo de pandemia. Entonces yo quiero preguntarte hoy día, ¿qué ha sacado Dios de ti en este tiempo de cuarentena? ¿Qué ha sucedido en tu vida? ¿Qué ha sucedido en tu familia? ¿O estamos igual pero con más tiempo para ver a lo mejor series en internet, o estamos con más tiempo a lo mejor para estar con nuestros hijos en casa, si es que estamos utilizando ese tiempo con ellos? ¿Qué ha sacado de nosotros hoy en día? Porque este tiempo de incertidumbre, este tiempo de desesperanza, este tiempo de falta de economía, sin duda es una zarandeada para ti. Tal cual que para cada uno de nosotros, tal como lo es para la iglesia en general. Es un tiempo tal vez donde no podemos congregarnos, pero ¿qué ha sucedido contigo? Porque tal vez anteriormente por ahí te congregabas simplemente como una especie, ¿cierto?, de costumbre, como lo que llamamos religión. Pero hoy en día que no tienes esa oportunidad, ¿qué ha sucedido contigo? ¿Estás congregándote en casa con los tuyos? ¿Te estás preocupando de llegar a tiempo a la conexión, ¿cierto?, de nuestras transmisiones en vivo durante la semana también, y en cada estudio bíblico, por ejemplo? Porque por ahí a lo mejor antes no tenía tiempo de poder asistir a los cultos de estudio bíblico. A lo mejor decías, pastores, que yo llego cansado del trabajo, es que los niños se levantan temprano al colegio. La pregunta es, hoy en día, ¿te estás conectando? ¿Estás aprovechando esta oportunidad de que cómodamente en casa, teniendo a mano, ¿cierto?, tu televisor, o teniendo a mano tu celular, tu tablet, o tu computador, o tu notebook, te estás conectando? ¿Estás aprendiendo de la palabra? ¿O vamos a seguir siendo los mismos una vez que termine este tiempo de zarandeo? Eso es lo más triste que nos puede suceder. Que el tiempo de la zarandeada no cambie en nosotros nada. Porque ¿sabes qué? Los hábitos religiosos no te van a sostener en un tiempo de zarandeo. Solamente estar sujetado, estar firme en Cristo Jesús es lo que te va a sostener. Y es lo que te va a poder hacer pasar la prueba. Así que, ¿cómo ha estado tu fe en este tiempo? ¿Cómo ha estado tu fe? El tiempo del zarandeo nos muestra realmente cómo es nuestra fe. ¿Sigues creyendo? ¿Sigues confiando? ¿Estás tranquilo? ¿Te sigues congregando? ¿Estás preocupado más de tu bienestar como lo estaban estos discípulos? ¿Preocupados tal vez de lo que ellos creían que era lo más importante? ¿O estás preocupado de disfrutar cuanto más puedas, a lo mejor el tener un teletrabajo hoy en día? ¿O te has preocupado de buscar a Cristo, de entender que Dios quiere sacar algo de ti como hijo, como siervo, como discípulo, o de nosotros como iglesia, si lo quiere de alguna manera? En otras palabras les estoy diciendo, la iglesia en este tiempo está siendo zarandeada, estamos siendo conmovidos. El Señor nos tomó y nos dijo, hey, despierten, y tenemos que despertar, tenemos que hacer algo. No nos podemos quedar así como estamos. Y sabe que no podemos seguir preocupados del humano. Antes nos preocupábamos tal vez tanto de lo físico, del aspecto, de que esto tenía que hacerse de esta manera porque alguien lo dijo un día, porque siempre se había hecho de esta manera. Pero hoy en día ni siquiera tenemos esa oportunidad. Hoy en día tenemos las redes sociales, hoy en día tenemos nuestra voz para, si usted lo quiere, desde el balcón de su ventana predicar a Cristo.
Y eso es todo cuanto necesitamos. Eso es solo lo que necesitamos. Y ¿sabes qué? Yo quiero decirte, iglesia, en medio de la dificultad, en medio del zarandeo, Jesucristo prometió que nuestra fe no fallaría porque Él estaría intercediendo, porque Él ha orado para que eso no suceda. Y Romanos capítulo 8, 34 dice lo siguiente: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada? Entonces la palabra dice, no vamos a estar solos. No nos va a abandonar el Señor. Él nos prometió a su Espíritu Santo y en este tiempo hemos estado hablando del Espíritu Santo. Él dijo que Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo y eso es lo importante. Lo importante no es cuánto tú te creas capaz de hacer, lo importante es que Él esté. Si Él no está, todo se nos va a la mugre. Lo que importa es que Jesús esté, que la presencia de Dios vaya contigo. Y para eso tú y yo necesitamos entrar en un tiempo en el cual el zarandeo tiene que movernos los sesos, tiene que conmovernos por completo. No podemos estar ahí tranquilos, no podemos seguir cómodos. ¿Y sabes qué? No podemos amargarnos en medio de la prueba. No podemos hoy día estar amargados o echarle la culpa al Señor o sentirnos decepcionados de la iglesia o estar llorando, ¿cierto?, por nosotros porque no hemos tenido la capacidad de cambiar. Mire, la Biblia dice en Lucas capítulo 22 que una vez que Pedro niega 3 veces a Jesús, dice entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro saliendo fuera lloró amargamente. ¿Y sabes qué? ¿Cuántos tal vez dicen hoy día, pero si Dios prometió ser bueno? Dios prometió que me iba a ayudar, que me iba a guiar. Algunos tal vez están diciendo, yo esperaba que Dios obrara, yo esperara que Dios respondiera, yo esperaba que Dios me librara de esta circunstancia tan difícil, yo esperaba que Él no me hiciera pasar por esta circunstancia, pero no es lo que dice la Biblia. Jesús no dijo, ¿sabes qué? Yo los voy a librar de esto, yo voy a vencer, yo voy a aplastar al enemigo. No, Él dijo, yo voy a rogar y yo he rogado para que tu fe no falle en medio de la prueba, en medio del problema, en medio de la dificultad, porque tal prueba tiene un propósito en tu vida y ese propósito tiene que cumplirse. Y si te quedas sentado allí donde estás, ese propósito jamás se cumplirá y el tiempo de la zarandeada sí que de verdad será completamente amargo. Entonces hoy en día, si nosotros dejamos la autocompasión, si dejamos la autolástima, si dejamos de preocuparnos tanto de nosotros por lo que nos está sucediendo y dejamos tanto de hablar de mi aflicción, de nuestras aflicciones, vamos a comenzar a oír la voz del Espíritu Santo y lo que Él tiene para decirnos. Lo que realmente importa ahora es lo que Jesús dice, lo que el Espíritu Santo quiere hablar a tu vida, para tu familia, para ti, para tu ministerio. Eso es lo que importa. Y si dejamos eso de lado y nos preocupamos de lo correcto, nos vamos a levantar, vamos a comenzar a avanzar, ¿cierto? Vamos a comenzar a interceder. ¿Y sabes qué? Tal vez hoy día te dices, pero si yo he trabajado tanto, ¿dónde está Dios? Yo hice esto, yo hice lo otro, ¿cierto? Yo diezmaba, yo ayunaba, yo me preocupaba de esto, yo era alguien de oración, yo me congregaba. Pero ¿sabes qué? Jesús está diciendo, yo he rogado para que tu fe no falte en medio de esta dificultad. Esa es la palabra que yo te quiero transmitir en este momento. Porque si reflexionas hoy en día, lo que realmente importa es Cristo en tu vida. Es lo que realmente importa. Ya no importa quién es más grande en el reino de los cielos. Porque Jesús dijo, el siervo, el servidor sería el más grande. Hoy podemos y hoy puedes poner en orden tus prioridades. La familia, la salud, ¿cierto? El estar con los nuestros, la comunión. Ya tal vez no es lo más importante irnos de vacaciones al lugar donde queríamos irnos a fin de año. Ya tal vez lo más importante no es renovar nuestra camioneta 4x4 el próximo año. Porque hoy en día entendemos que lo más importante es Jesús en nuestra vida. Es Jesucristo. La familia, nuestros hijos, nuestros hermanos. La fe, la oración. Eso es lo que realmente importa. Eso es lo que realmente hoy día tenemos que establecer como prioridades. Y ¿sabes qué? Pensamos que nada nunca nos tiene que suceder porque somos cristianos.
Hemos vivido tristemente un evangelio de lo lindo, de lo todo correcto, de lo todo feliz, lo del mundo vivir zipap, como decíamos antes, en los 90. Pero sabes que la Escritura nos habla de que seremos zarandeados. Y Dios en medio de eso nos dice que va a estar intercediendo por nosotros y que no estaremos solo aquí, sino que estará el Espíritu Santo. Y yo te quiero decir, Dios usará diferentes medios para venir a tu corazón. El Espíritu Santo hablará a tu vida a través de las Escrituras, con voz audible. De pronto recibirás un llamado telefónico con alguien que te anima. Dios utilizará personas. Por eso es importante que mantengas la comunión en este tiempo. Por eso es importante que entiendas que el Evangelio no se trata de llaneros solitarios trabajando por separado, sino que se trata de personas de carne y hueso, pero que vivimos en el Espíritu, con un sinnúmero de dificultades, con un sinnúmero de fortalezas y también debilidades, pero que hemos aprendido a poder abrir el corazón y decir, este soy yo, esto me pasa, y necesito de ti y tú necesitas de mí. Somos un cuerpo. ¿Y sabes qué? Necesitas relacionarte hoy en día, necesitas tener comunión. No te aísles, no te alejes. Mantente cerca de tus hermanos en Cristo. Mantente cerca de aquellos que te edifican. Dios va a usar personas. Yo quiero decirte, para ninguno ha sido fácil este tiempo. Nosotros partimos hoy día en la mañana, por ejemplo, con problemas de conexión con la escuela bíblica. Y por más que hicimos lo que siempre hacíamos, no quería conectar nuestro celular como cámara, tuvimos que inventar algo, tuvimos que salir a través de Zoom, la calidad no fue la misma, se nos anduvo pegando en un momento, salimos con retraso mucho rato, y como decía Milko hace un rato en tono de broma, mi colon ya estaba que explotaba ya, después de esto hoy en la mañana, y ¿sabes qué? Yo doy gracias al Señor por la vida, ¿cierto?, de nuestro hermano que nos ayuda en producción, por Jonathan, porque Jonathan llegó temprano hoy día a casa a ayudarnos con esto, y Jonathan, que es argentino, traía su mate, y me dijo, che, David, ¿cómo estamos para el matecito? Y te traje facturitas. Las facturitas son, ¿cómo le llamamos acá? Media luna. Y yo estaba amargado, yo estaba ahí pateando la perra, como decimos en buen chileno, y Dios usó la vida de Jonathan. Y yo sentí que el Señor me estaba diciendo, tranquilo, David, no te preocupes tanto por esto. Y me serví mi matecito con él mientras transmitía a Nati con Noemí, y nos comimos ahí en las medialunas, y el colon se fue desinflamando. Y ¿sabes qué? Hoy día en la tarde yo estaba un poco afligido, entristecido también, y uno se siente frustrado a veces, y de pronto alguien toca la puerta, y yo le digo, Nati, ¿estás esperando a alguien? No, me dice, voy a abrir la puerta y me preguntan, ¿David Zapata vive acá? Sí, le dije yo, soy yo. Y me dice, tome, le han mandado esto. No voy a decir el nombre porque por ahí de pronto van a decir, oh, qué patero, qué patera. Pero una hermana de la congregación me había enviado un pay de limón. Y yo no se lo pedí. Y yo no lo esperaba. No es una fecha especial, no es un momento... El Día del Padre fue la semana pasada, así que tampoco tenía que ver con eso. Pero me llegó en una cajita un rico pay de limón. Y yo en ese momento sentí, y yo dije, literalmente sentí de parte de Dios, que Dios nos acaricia, que Dios sabe tener detalles con nosotros, cuando menos lo esperamos y cuando menos lo merecemos, tal vez. Él conoce los deseos de nuestro corazón, y puede parecerte algo tan simple, Milko, como recibir un pay de limón te cambia la vida y te cambia el día. Pero yo sentí literalmente que era Dios usando la vida de una hermana para hablar a mi corazón. Y Pedro pudo haber tenido muchas excusas para dejar de hacer lo que tenía que hacer. Pedro pudo haber dicho, ¿sabes qué? Yo ya fallé, ya fue, ya era, ya lo negué 3 veces, ya no me voy a poder levantar, ya él se olvidó de mí.
Ya todo lo que un día pensé y creí, hoy día se fue todo y se derrumbó todo. Porque pensamos solo en nosotros. Es que yo, es que mi necesidad, es que mis problemas. Deja de poner tu mirada en las cosas del mundo. Hay un momento donde Jesús le dice a Pedro: apártate de mí, Satanás, porque pones tu mirada en las cosas perecederas, en las cosas naturales, terrenales. Pon tu mirada en las cosas celestiales, en lo importante. Hoy día, ¿qué importa 40 días o los días que sean donde no tengas libertad para salir a la calle? ¿Qué importa eso comparado con una eternidad en Cristo Jesús? Pastor, pero es que yo he estado no sabe cuántos años luchando con una enfermedad, con esto, con lo otro. ¿Y qué tiene de valor eso frente a una eternidad con Cristo? O sea, no se puede comparar en lo más mínimo. 3 años no. La Biblia dice que un día son como 1000 años para el Señor. Y 1000 años son como un día para Dios. ¿Y sabes qué? Pon tu mirada en las cosas celestiales, porque Primera de Pedro, este mismo Pedro, y quiero que puedas grabarte esto, este mismo Pedro que falla, este mismo Pedro que pudo haber tenido excusas. En el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3, él dice: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva. Ten una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe, hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Y Jesús dijo: yo he rogado para que tu fe no falle. Y Pedro está diciendo, este Pedro que entendió esto, que entendió este mensaje, escribe y dice lo siguiente, ¿cierto? Dice: tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe, hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Y esto para ustedes es motivo de gran alegría, a pesar de que ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto, y aunque no lo ven ahora, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. Esa es la meta de tu fe. Entonces el Señor te está diciendo: gózate en este tiempo. Deja de lado la preocupación, deja de lado la amargura, deja de lado, ¿cierto?, el yoísmo, es que yo esperaba, es que yo creía, y preocúpate de lo que realmente importa, de los tesoros que realmente importan. Y Pedro dice esto. Pedro dice: ¿sabes qué? El oro es perecedero, se acrisola al fuego, así también tu fe, que vale mucho más que el oro, a través de las pruebas demostrará de qué está hecha realmente. Y esta pandemia global es una prueba para su iglesia. La diferencia con el resto de la humanidad es que ellos no tienen esperanza, ellos se tienen a sí mismos. La diferencia contigo es que tú tienes a Cristo hoy en día. Y ahí está tu certeza, ahí está tu seguridad de lo que no puedes ver, la convicción de lo que se espera. La convicción, la certeza de lo que no puedes ver. Dios quiere sacar lo de más valor que hay en ti. El oro puro que hay en ti. Lo mejor de ti es lo que Dios quiere sacar en este tiempo, iglesia. ¿Y sabes qué? La zarandeada más grande que ha sufrido alguien en la vida fue la que sufrió nuestro Señor Jesús. Esa sí que fue zarandeada. Esa sí que fue, pero... En Marcos capítulo 14, 32, dice la Biblia que al llegar a un lugar llamado Getsemaní, Jesús le dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras yo voy a orar. Y se llevó consigo a Pedro, Jacobo y Juan. Y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dice:
siento en el alma una tristeza de muerte. Quédense aquí y manténganse despiertos. Se fue un poco más adelante y postrándose en tierra oró que de ser posible no tuviera que pasar por ese momento. La Reina Valera dice que su oración fue: Señor, pasa de mí esta copa, pero que no se haga tu voluntad sino la mía. Y decía: Abba, Padre, para ti todo es posible. Aparta de mí esta copa, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Y el resultado de sujetarse al zarandeo más grande que ha tenido un ser humano, el resultado de sujetarse a la obediencia, a su propósito, fue el que escribe Filipenses 2. Pablo dice: haya pues en ustedes este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual, y aquí viene el resultado, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y Jesús, en medio de su aflicción que tuvo, en medio de esa angustia, de esa tristeza de muerte, Él clamaba: Padre. Y Romanos capítulo 8 nos dice que nosotros no recibimos un espíritu que de nuevo nos esclavice al miedo, sino que el espíritu que nos adopta como hijos y nos permite clamar: Abba, Padre. Y ese mismo espíritu te asegura a ti y me asegura a mi espíritu que somos hijos de Dios. Y que si somos hijos somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Y Él prometió que iba a estar contigo. El mandato fue: vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio, ¿cierto? Echen fuera demonios, sanen enfermos, ¿cierto? Hagan discípulos. Y yo les prometo que voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, aún en tiempos de pandemia, porque ¿qué es comparado eso juntamente con la grandeza de nuestro Dios? ¿Qué podemos comparar con una cuarentena, con una eternidad de gozo al adorando y alabando y exaltando el nombre de nuestro Señor Jesucristo? Dios es más grande que tu necesidad, amada iglesia. Satanás busca zarandearte para destruir tus propósitos, para hacer flaquear tu fe. Pero Cristo permite que seamos zarandeados para que en medio de esa zarandeada podamos revelar a nuestro corazón dónde está nuestra fe puesta. Él quiere sacar lo mejor de ti, y así como el grano de trigo es zarandeado para quitar la paja, ¿cierto? Para sacar lo mejor de las imperfecciones que tenga, así necesitas tú hoy día perfeccionarte. La iglesia necesita perfeccionarse hoy día en tiempos de pandemia. No puedes darte el lujo de quedarte tranquilo. No puedes darte la tranquilidad, la libertad de que tu fe hoy día sea minada, de estar pacientemente esperando de que aparezca un ángel, algo sobrenatural, y las cosas cambien a tu favor. No puedes darte esa fe hoy día. No sabemos cuándo acabará la pandemia, no tenemos idea si estaremos hasta un año más, 2 años más, etcétera, etcétera, pero lo que sí sabemos es que Cristo está orando por nosotros, es que Él dijo: yo voy a estar contigo. Tu fe, cierto, yo he orado para que tu fe no flaquee. Y en medio de la zarandeada también sé que Dios transformará mi corazón, que Dios sacará lo mejor de mí. Podré y tendré gozo, y se me demanda tener gozo en medio de la zarandeada. Se me demanda servir, se me demanda trabajar. No se me está diciendo: quédate tranquilo, quédate calmado y pónete a llorar allí, porque no se trata de mí, no se trata de ti, se trata del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Él es nuestra satisfacción, Él es nuestro gozo, adorarle, tener libertad hoy día para poder hablar de Cristo. Y ¿sabes qué? Cuando el enemigo se encuentra con alguien que no logra minar su fe a través del zarandeo, ese huye. Satanás huye, no le queda otra opción que huir, porque hay alguien que ha entendido que la fe tiene que estar puesta en Cristo Jesús. Así que es interesante que después de la resurrección, Jesús va a buscar a Pedro, este Pedro que le había negado. Y ¿sabes qué? El Señor Jesús le dijo: yo he rogado para que tu fe no falte, y para que después de ser zarandeado regreses a mí y reconfortes a tus hermanos.
Y Juan capítulo 21 habla de eso. Usted conoce la historia. Jesús le pregunta 3 veces: Pedro, ¿me amas? Pedro respondiendo: sí, tú sabes todo, yo te quiero. Pero hay un momento tan precioso donde Jesús le dice: sígueme. Y estaban ahí en la playa. Y yo siempre digo esto, yo me los imagino caminando a pies descalzos por la arena del mar, por la orilla de la playa, y Jesús teniendo una conversación tan amigable con Pedro y diciéndole: ¿sabes qué, Pedro? Yo sé que tú me amas, pero yo quería que entendieras que tenías que ser zarandeado, que tu mirada tenía que estar en las cosas del cielo. ¿Y sabes qué le dice? Probablemente le dice: ahora, como te lo dije antes, ve y reconforta a tus hermanos. Entonces quiero decirte, iglesia, este es el mensaje para la iglesia de Cristo. No es tiempo de llorar, no es tiempo de preocuparnos tanto de que yo, que mí, que me pasa esto. Es tiempo de que vayas y reconfortes a tus vecinos, reconfortes a tu hermano que está en crisis, a tu hermano que está en dificultad, que reconfortes a tu jefe. Si eres profesor y haces clases online, reconfortes a los apoderados de tu curso, a tus alumnos. Es tiempo de que compartas a Cristo, es tiempo de que prediques de Cristo. Ahora es cuando tienes que ser luz en medio de las tinieblas. Ahora es que cuando tienes que ser sal de la tierra, porque estamos unidos con Cristo Jesús y Él prometió estar con nosotros. El Señor Jesús le dice: si me amas, apacienta mis ovejas. Es tiempo de que tengas que hoy día ir a búsqueda de nuevos discípulos para Cristo. La iglesia no se puede quedar, la iglesia no puede estar dormida, la iglesia tiene que seguir adelantando. Es tiempo de levantarse, es tiempo de secarse las lágrimas y es tiempo de comenzar un nuevo proceso. Un proceso que hoy en día se llama online, que se llama transmisiones, que se llama virtual, como quieras llamarlo. Pero es un tiempo donde el evangelio no se va a detener y la iglesia no va a dejar de hacer lo que tiene que hacer. Así que te quiero decir hoy día: sirve en medio de la prueba. Levántate, sécate las lágrimas y comienza a servir, comienza a trabajar. Así que vamos a orar en este momento. Padre, en el nombre de Jesús,